Bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a estar conociendo un tema bastante interesante en cuanto a la psicopedagogía como tal, como ciencia, que abarca pues muchos elementos de psicología, de pedagogía, útiles en los procesos educativos. Antes de entrar al abordaje del tema principal, vamos a hacer un análisis de esta frase, de este pensamiento de Alvin Toffler. Y él nos dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Entonces vemos cómo realmente las cosas cobran otro sentido, otra dirección, y que definitivamente aprender, desaprender y reaprender son necesarios para nuestra integración a la sociedad actual. ¿Cuál es el tema de esta sesión? Nuestro tema es estrategias de aprendizaje. Al hablar de estrategias, nosotros tenemos que hacer mención de algunos elementos que serán que son necesarios dentro de las estrategias de aprendizaje, que son el método, el procedimiento, la técnica y la estrategia. Son elementos indispensables en el acontecer educativo. Vamos a detallar cada uno de ellos, empezando por lo que es el método. ¿Qué es el método? El método básicamente es el camino que nos orienta hacia un fin determinado. Meta es un fin, significa fin, y el término odos, camino orientado en una dirección o sentido. Entonces, método es el camino que nos conduce hacia un fin. El método por sí solo no puede hacer de los aprendizajes significativos, sino se auxilia de otros elementos. Y vamos a conocer algunos, no sin antes ver qué son los procedimientos, porque son elementos que se dan al aplicar un método, una técnica o una estrategia. Y un procedimiento es un conjunto de pasos ordenados que tienen una lógica, que tienen una secuencia para conseguir un propósito determinado. Un procedimiento no es un paso, es un conjunto de pasos. Por eso se diferencia de un paso, porque un paso puede ser una acción y es tan solo un elemento de un procedimiento. El procedimiento es un proceso completo. Hay diferentes tipos de procedimientos, hay disciplinares, hay interdisciplinares, hay algorítmicos, hay heurísticos. Vamos a conocer cada uno de ellos. Los disciplinares se refieren a aquellos procesos de alguna disciplina en especial o de ciertas disciplinas. Hablemos de operaciones matemáticas, que son disciplinares, no son tan aplicables en otras disciplinas, a diferencia de las interdisciplinares que pueden ser útiles en un curso o en una disciplina, como en muchas otras disciplinas, sin que sean de la misma naturaleza. Hay procedimientos algorítmicos, que son aquellos que tienen una secuencia ordenada, tienen una secuencia puntual, definida, sistematizada, y es muy difícil salir de ahí. Regularmente son rígidos. En cambio, los procedimientos heurísticos permiten mayor libertad, son más flexibles y se hacen de una forma consciente. Una vez sabido esto, vamos a ver entonces qué es una técnica. Y una técnica es un procedimiento algorítmico cuya sucesión está prefijada y secuenciada. Y su correcta ejecución nos lleva a obtener alguna solución a algún problema o a encontrarle el resultado a alguna tarea o actividad de aprendizaje. En este sentido se dice que el método es el camino y la técnica es cómo caminar ese camino. Entonces un método puede tener o auxiliarse de varias técnicas.
pero las técnicas son procesos algorítmicos, es decir, sistemáticos y cerrados. Mientras que una estrategia que procede del ámbito militar, que se le conoce como táctica, es un procedimiento heurístico. Eso significa que una estrategia es mucho más flexible que un método. Por ejemplo, mi técnica es la del subrayado. Al dárselos a conocer a los estudiantes, cada quien tiene una estrategia de cómo implementarlo exactamente. Algunos lo harán con algún resaltador, otros con un lápiz, subrayando, otros utilizarán colores para darle mayor, mayor armonía y de esa manera incluso diferenciar más fácil entre contenidos o ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, palabras clave o palabras desconocidas. Es por ello que la estrategia cambia, se adapta a las necesidades, a los intereses de cada persona. Y una técnica es un poco más cerrada. Esa es la diferencia entre un método, pero, bueno, sí, un método, una técnica y una estrategia. Para puntualizar en ello, tenemos entonces que el centro de todo proceso de aprendizaje, de todo proceso educativo, es el método. ¿Qué método se va a utilizar? Una vez se conoce, se buscan las técnicas que deben tener relación con el método. Una vez se tengan las técnicas, se definen las estrategias. A todo este proceso, a estos tres elementos combinados, se les llama metodología, que abarca el método, que abarca las técnicas, que abarca las estrategias, incluso el enfoque que se está utilizando o el paradigma educativo que se está utilizando. A eso se le llama metodología. Ahora, dejando ya en claro lo que es el método, lo que es un procedimiento, tipos de procedimientos, lo que es una técnica y una estrategia, el desaprender para aprender es justamente una estrategia de aprendizaje. Antes de definirlo, veamos en qué era estamos, en la era de la información o en la era del conocimiento. Se decía que estábamos en la era de la información porque la información estaba muy accesible para todos a un solo clic, en una radio, en una televisión, pero ahora se tiene de que no estamos ya en la era de la información, sino en la era del conocimiento. ¿En qué se diferencia? En que la era de la información puede haber demasiada información, muchos no nos son útiles, otros son de dudosa fuente. Es por ello que nosotros debemos, y ya estamos de hecho en la era del conocimiento, porque acá nosotros depuramos la información. ¿Cuáles no son de utilidad? ¿Cuáles provienen de una fuente confiable? Ya no necesitamos información solo porque sí y la almacenamos, sino qué tipo de información y qué utilidad va a tener para mí. Por eso se dice que estamos en la era del conocimiento. Ahora, el aprendizaje se da justamente combinando estos factores, estos tres enfoques: el aprender, el desaprender y el reaprender. El aprender es cuando yo conozco algo nuevo, refuerzo algún conocimiento que ya tenía, a eso se le llama aprender. Y el aprender debe de darse en donde exista cierto nivel de conciencia. Es decir, yo tengo que estar consciente, yo tengo que estar atento a aprender una situación. Hay aprendizajes inconscientes, definitivamente, pero un verdadero aprendizaje significativo y que no sea puntual para que se dé, deberíamos de estar conscientes en un
buen porcentaje. Ahora, el desaprender significa dejar lo que ya sabemos. Cuesta mucho a veces, pero eso es desaprender. Pero ¿por qué dejar ciertos supuestos, conocimientos o destrezas para adquirir nuevas formas, sofisticadas maneras de resolver algo, actualizaciones, innovaciones? Entonces, se requiere del proceso de desaprender y entra el concepto de reaprender cuando nosotros construimos nuevas propuestas, porque no es solo dejar ir, es qué propuestas tener. Entonces, estos tres elementos son complementarios y de hecho se combinan para que haya un verdadero aprendizaje. Ahora bien, en un mundo rápidamente cambiante, si no puedes aprender, desaprender y reaprender, estás perdido. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos actualizados al acontecer, a la vanguardia, a las innovaciones y quizá estemos manejando o estemos tratando de solucionar problemas actuales con soluciones obsoletas. Es por ello que es necesario actualizarnos. Es por ello que es necesario aprender, desaprender y reaprender. Desaprender para aprender no son procesos separados, sino simultáneos o complementarios. Cada vez que uno aprende algo nuevo, desaprende algo y reaprende algo. Por lo tanto, la interrelación que se da en estos procesos pues es bastante relativo. Entonces, nuestro cerebro concebido de esta manera no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Teniendo este enfoque, esta perspectiva, definitivamente cambia. Cambia porque entonces tendemos a ver nuestro cerebro como una lámpara por encender y lo que eso implica. Este nuevo concepto, esta nueva perspectiva de ver el aprendizaje. Al final tenemos estos enunciados que aprender no es solamente adquirir información ni tampoco conocimiento. De poco o nada me sirve almacenar mucha información, mucho conocimiento, que luego no sepa por qué ni para qué. Entonces, al conocimiento debe buscársele o encontrársele una utilidad. De lo contrario, no tendría mayor sentido. Además, aprender no radica solo en el hacer, sino en la reflexión crítica de lo que se ha hecho. Es decir, una vez yo haya realizado cierta acción, hacer un análisis sobre qué fue lo que hice, hasta qué punto está bien, en qué punto podría mejorar, incluso cuán ético fue mi accionar. Finalmente, aprender significa salir de nuestra zona de confort. Es fácil acostumbrarnos a ciertos procesos, a mecanizarnos, pero es muy difícil a veces crear esos desequilibrios y salir de nuestra zona de confort, aprender nuevas formas, nuevas estrategias y nuevas maneras. Y aprender es justamente eso, abandonar nuestra zona de confort para conocer nuevas estrategias, nuevas metodologías que puedan servirnos, facilitarnos y hacer más práctico nuestro accionar. Robert Schwartz, en este reportaje, Aprendiendo a pensar y pensando para aprender, hace también una analogía bastante completa sobre este tipo de pensamiento o este contenido que justamente pues estamos desarrollando. Así que recomendado ver a Robert Schwartz. Bien, tenemos acá algunas actividades a realizar en equipo. Sin embargo, pues nuestra sesión hasta acá ha llegado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.